Muy buenas noches amigos, muy buenas noches amigas. Gracias por estar ahí, por estar aquí un día más con todos nosotros en Derecho a Hablar. Un espacio de televisión todos los domingos donde tratamos siempre pues, de analizar diferentes circunstancias que pasan. Como ya sabéis las personas que nos seguís a continuo, este espacio tiene dos partes perfectamente diferenciadas. Una es un programa de testimonios donde vosotros participáis pues contando vuestra experiencia vital, que es sumamente gratificante contarla, y también tiene otra parte que no por eso menos importante, que es un poco la de ofrecer alternativas cuando se están en procesos un poco complicados a nivel personal. Hoy vamos a tratar fundamentalmente sobre esta segunda parte, que va a ser, que vamos a hablar sobre los anclajes familiares. Alguno de vosotros podrá pensar que qué pinta los anclajes familiares en este programa de Derecho a Hablar, pero seguro que cuando conozcáis la reflexión que tanto Óscar Ugarte como Carlos Martínez, pues lo vais a entender perfectísimamente. Así que vamos a presentar a un viejo conocido de esta pantalla de televisión, Óscar Ugarte. Buenas noches, Óscar. Muy buenas noches, Antonio. Gracias por venir por tercera vez ya. Las que tú necesites, aquí estaré siempre. Porque, bueno, la que necesite y la que necesite también los televidentes, ¿no? Porque en este caso lo que tratamos es siempre de ofrecer alternativas que puedan ser favorables de cara a su desarrollo personal y a que puedan vivir de una manera más ecológica, que es la palabra que tú utilizas, ¿no? Sí, exactamente. Aquí lo que intentamos, y creo que tú lo consigues con mucho acierto, es dar, como bien dices, alternativas. O sea, no solamente centrarnos en el dolor, centrarnos en el problema, sino en cómo puedo salir de él, ¿no? ¿De dónde viene este dolor? ¿Cómo lo proyecto? ¿De qué forma lo pongo en marcha? ¿Y cómo puedo solucionarlo? Muy importante. Bien, también tenemos cómo solucionarlo, que la presentación me la ha puesto muy fácil. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches, Antonio. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy encantado de compartir con vosotros estos temas de actualidad, porque son de actualidad, siempre lo son. Y gracias por estar aquí, Carlos, de verdad que sí. Carlos, amigos, está aquí con nosotros compartiendo esta noche porque Carlos es un fiel exponente de lo que hace Óscar Ugarte en su centro de Coaching System, ¿no? Así es, entonces tú eres un alumno, bueno, sí, un alumno, un aprendiz que... Un aprendiz de él. De la... ¿Cómo te ha cambiado a ti, Carlos, tu visión de muchísimas cosas, digamos, asistir a las clases de Óscar? Pues en principio me ha cambiado, sobre todo el poner en funcionamiento, con conciencia, aquellas herramientas que muy bien expuestas y ofrecidas por Óscar, de forma sencilla y natural. Es muy sencillo, ha sido para mí muy sencillo, porque ha sido el confiar, dejarme llevar y sobre todo en poner en práctica en mí mismo y con las herramientas que él nos ha ofrecido, pues al ser consciente y coherente, nunca mejor dicho, como bien habéis dicho antes vosotros, pues es muy sencillo, muy sencillo. Entonces mi experiencia es básicamente de día a día, de poner en práctica con conciencia, como digo una vez más, herramientas de cambios de comportamiento, en este caso cambiar creencias de forma consciente y llevarlas a cabo. Has mencionado dos veces la palabra conciencia y una vez la palabra consciente. Después nos explicarás exactamente en qué consiste esas palabras y qué valor tienen para ti y qué valor puede tener para los demás, que al fin y a la postre es lo válido. ¿Te parece bien? Perfecto. Gracias, Carlos. Óscar Ugarte, hablamos de anclajes familiares. Define, por favor, qué es un anclaje familiar y qué valor tiene en la aplicación de la persona para cualquier campo de su vida. Es decir, como tú bien sabes, este espacio es un espacio que está referido casi a un tema muy concreto, que son las personas que lo están pasando relativamente mal, como consecuencia pues, de una separación traumática, pues, de malos tratos, sí, o también de denuncias falsas, que puede ser. Entonces, ¿de qué manera un anclaje familiar muchas veces podemos analizar por qué esas situaciones se producen a través del anclaje?
Vale, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es decir qué es un anclaje, ¿no? Explicar qué es un anclaje, ya no familiar, sino emocional. Un anclaje familiar es un anclaje emocional, ¿vale? A la familia genética, ¿de acuerdo? Los niños, cuando nacen, cuando vienen a este mundo, automáticamente se encuentran dentro de un clan, dentro de una familia que empieza a bombardearle con estímulos, con ideas, con valores, con creencias, comportamientos, hábitos, adicciones, repeticiones. Ese niño va formando su mundo desde las emociones. O sea, tal y como se siente con los estímulos de una persona, así los asume como estímulos positivos o como estímulos negativos. No porque sean negativos no los va a meter dentro de su personalidad. ¿De acuerdo? Los mete todos. Entonces, a partir de ahí, dependiendo de qué persona haga que ese niño tenga más momentos emocionales, se crea el anclaje. Ese anclaje se crea por una deuda emocional. ¿De acuerdo? Si un niño ha tenido una vida con su madre de un nivel emocional de picos tremendo, ese niño creará un anclaje emocional. ¿Te refieres así, no? Sí, picos. O sea, desde una normalidad emocional a tener picos o valles, ¿no? Ese niño, ese futuro adulto, tendrá un anclaje emocional. Anclaje emocional no siempre quiere decir que la persona está unida a esa persona hacia la cual tiene el anclaje, sino que siente una unión emocional con el pasado de esa persona, ¿de acuerdo? Y pone en marcha herramientas subconscientes que cree que a esa persona le van a complacer o todo lo contrario, cree que a esa persona no le van a complacer, ¿vale? Desde ahí se crean parámetros de conducta dependiendo del anclaje, en muchos casos. Y ese anclaje, evidentemente, después condiciona la futura vida de ese niño, ¿no? Hombre, los anclajes en muchísimos casos son los causantes de los hábitos, de las adicciones, ¿de acuerdo? Por lo cual, por supuesto, que condiciona a límites insospechados. Por ejemplo, un hijo de padre maltratador estará condicionado positivamente a maltratar o negativamente a sufrir maltrato. Dentro de lo que es el valor, tenemos valores positivos donde se repite o valores negativos donde se rechaza. Es decir, un padre maltratador puede suponer que una consecuencia de esto puede ser dos partes. Hijo maltratador o hijo sumiso, ¿no? O hijo sumiso en el nivel víctima. Ajá. ¿Por qué? Porque ha asumido dos cosas. Una, que las acciones se castigan, y B, que el sufrimiento es necesario en la vida. Que el dolor es algo necesario, es algo que purga, es algo que enseña. Entonces él, digamos que proyecta toda su personalidad, la proyecta a su entorno mediante dolor, bien sea emitiéndolo o bien sea buscando a alguien que se lo produzca. Bueno, pues después seguiremos indagando un poco, Óscar, si te parece, sobre estos campos y qué repercusión después puede tener en los temas que aquí nos ocupan, ¿no? Por supuesto. ¿Te parece bien? Me parece genial. Carlos, antes tú hablabas del mundo, has mencionado, como te he dicho, dos veces la palabra conciencia y has dicho una vez la palabra consciente. Me gustaría, ¿qué explicación tú le podrías dar a nuestros oyentes y televidentes en este caso? ¿Qué significación puede tener para ellos y de qué manera lo pueden aplicar? Muy bien, pues para mí, como te puedo decir que diferenciar, por decirlo de alguna manera, la palabra consciencia, que es algo inherente al ser humano, digamos, para mí es entre comillas, la esencia de donde aporta la sabiduría, la luz de la misma conciencia, valga la redundancia. Ser consciente de tu conciencia, aparentemente un poco valga la redundancia, es tener las experiencias necesarias, pasar por una serie de experiencias en las cuales eres capaz de diferenciar qué es aquello que uno puede crear con su imaginación, con su mente, con sus proyecciones, a lo que ya está, digamos, permanente, inherente, como decía antes, y presente. Uno con el pensamiento puede crear situaciones, experiencias, crearse esas emociones, y la conciencia es como un testigo que también está presente dentro como digo, de uno que es como consciente de todo aquello que está ocurriendo dentro de la misma persona que cada vez de forma cognitiva está creando. Carlos, el hecho de la conciencia y de ser consciente puede permitir que una persona sea mejor para él y para los demás. Por supuesto, porque en primer lugar le hace ser responsable. Ajá. Ser responsable de aquello que está diciendo, compartiendo, escuchando, y de alguna manera le invita a
a ser más responsable, como digo, y poder interactuar de forma distinta. Yo ya no tanto en automático, por lo aprendido, por lo adquirido, por los patrones mentales que cada uno tiene, los que tiene, o como diría nuestro amigo Óscar, los mapas mentales, ¿no? Por supuesto que sí. Por supuesto que ayuda a que la persona sea más auténtica, más íntegra y más coherente con su comportamiento. Óscar, el hecho de que una persona pueda ser más consciente puede permitir, digamos, que su nivel de sufrimiento, de umbral de sufrimiento, sea menor. Sí, sí, porque por supuesto. Lo que tú bien sabes, con este espacio lo que intentamos siempre es tratar de ofrecer alternativas que muchas veces los televidentes pueden o no conocerlas, pero lo importante es ofrecer alternativas, porque recordemos que este espacio lo ven pues fundamentalmente personas que de alguna manera están dañadas, ¿no? La consciencia, como bien ha dicho Carlos, es la observación del presente, ¿de acuerdo? Pero la observación no mediante las herramientas de la mente, sino mediante las herramientas de la persona dentro de ese momento del presente, del aquí y el ahora. La mente nos condiciona porque la mente está programada. Hay una parte de la mente que es una programación. Lo que entonces decías, como consecuencia de los niños, ¿no? Correcto. Vamos a ver, los niños han crecido en un ambiente, se han cristalizado, se ha creado una personalidad. El 80% de la personalidad ya ha sido creada a los 6 años. El otro tanto por ciento son protocolos sociales, ¿de acuerdo? Que van cambiando según van cambiando los entornos del niño. Entonces entramos ya en una edad madura. ¿A qué edad has dicho tú que tienes a los 6 años? A los 6 años hay un 80% de la personalidad creada. O sea, por tanto, entonces podemos formar a los niños hasta los 6 años de maravilla, ¿no? Deberíamos de formarlos de maravilla, deberíamos de dejarles que experimentaran, dejarles libertad, deberíamos de permitir que los niños se equivocaran, que aprendieran de sus errores, deberíamos de entablar muchísimos diálogos con los niños, deberíamos de no castigar, deberíamos de conversar, deberíamos de compartir experiencias, deberíamos de hacer que los niños cambiasen sus experiencias cognitivas prácticamente a diario o cada 2 días, de forma que aprendan, ¿vale? El problema es que eso no es así. Creamos niños que nos molesten poco, creamos niños que no decidan, creamos niños que nos obedezcan para nosotros sentirnos seguros y sentirnos libres y bien, ¿de acuerdo? Y eso después, evidentemente, condiciona al adulto en sus relaciones sociales, en sus relaciones de pareja o en sus relaciones laborales. Entonces, por supuesto. Como consecuencia de esto, Óscar, puede ser que surjan personas, hombres maltratadores, mujeres maltratadoras, o personas que de alguna manera utilizan los mecanismos que le dan para agredir a los demás. Sí, vamos a ver, una persona maltratadora, sea hombre o sea mujer, porque yo no hago diferencias, ¿de acuerdo? Sí, está claro. Obviamente hay más hombres maltratadores por el tipo de sociedad en la que vivimos, que es una sociedad patriarcal, de manera que el hombre en ese tipo de sociedad tiene el poder de la familia. El que tiene el poder es el que castiga, como antaño en los feudos, ¿no? Una persona que maltrata es una persona que siente mucho dolor, ¿de acuerdo? Y que está enseñado, está cognitivamente programado para dar ese dolor a los demás. O sea, sí, no hay alguien que sea feliz provocando dolor. Eso es un mito. Lo que pasa es que a las personas nos gusta pensar que hay gente que es malvada por naturaleza, o hay personas que disfrutan haciendo dolor. No, eso no existe. Hay personas que sienten mucho dolor, hay quien lo interioriza y sigue sintiendo, y hay quien necesita mostrarlo y dañar a otras personas para sentirse bien. Alguien puede pensar, Óscar, que el maltratador es una víctima, puede ser una víctima. Alguien puede pensar que este señor que le está dando de leches a una señora es una víctima. Mira, yo siempre recomiendo un ejercicio. Cuando odiamos a alguien, ¿no?, porque maltrata, vamos a pensar que hay un hombre de 40 años que maltrata a su mujer y a sus hijos, ¿no? Si vemos esa imagen, automáticamente las personas entramos en un nivel de odio tremendo, de rechazo, ¿no? Pero si cogemos a ese hombre de 40 años y de repente lo vamos empequeñeciendo hasta su edad de 5 o 4 años y vemos cómo ese niño de 5 o 4 años es maltratado o es testigo de cómo pegan a su madre o cómo pegan a sus hermanos, ese niño de 4 años va creciendo entre lágrimas, entre dolor, va creciendo entre palos, y vemos cómo se va formando esa personalidad agresivo, dominante, ¿de acuerdo?, hasta que desemboca en un hombre de 40, creo que ya es complicado
Juzgarlo. Juzgar a ese hombre de 40 años tan duramente como lo hacíamos antes. Hay que entender que todo presente de una persona, todo presente subconsciente, es el reflejo de su pasado, no el presente consciente, no tiene nada que ver. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, Óscar, verso contrario, podemos aplicar la misma teoría en cuanto a esa señora que hace una falsa denuncia a su pareja, ¿no? La persona que hace una falsa denuncia es una maltratadora pasiva. Ajá. O el señor que hace una falsa denuncia. Hay dos tipos de maltratos: activos, que son directos, o pasivos, que son indirectos. Los pasivos tienen varias fases también. Una, por ejemplo, es esa. Es: yo no te maltrato, pero voy a utilizar una herramienta legal que el país pone a mi disposición, ¿vale? También es una herramienta que está distorsionada por el tipo de coyuntura en la que estamos ahora mismo de los malos tratos, y voy a causarte un daño tremendo, voy a desvirtuarte socialmente, voy a humillarte como persona, ¿vale? A través de esa herramienta. Yo no lo hago, pero lo hace la herramienta por mi mandato. Eso es un maltrato pasivo. Hay otro tipo de maltrato pasivo, que es hacer que alguien se sienta mal por mi dolor. Es otra forma de maltrato. Yo tengo una pareja y como esa pareja no se comporta como yo quiero, yo lo que hago es sentir mucho dolor, introvertirme y castigar pasivamente a esa persona. O me autoinflijo daño. Intentos de suicidio, autolaceraciones. Hablaríamos de muchas herramientas que esos maltratadores pasivos ponen en marcha. Inclusive también los malos verbales. Los malos tratos verbales son malos tratos directos, son activos. No hace falta que sean físicos. El maltrato activo también es verbal, que es el intento de anulación y humillación de una persona. O sea, no utilizo la fuerza física, no utilizo el cuerpo, pero lo que voy es directamente a tu mente a dañarte, a hacerte daño directo. ¿Vale? Maltrato activo. El pasivo es: yo me siento mal con tu comportamiento, sufro, lloro, o me castigo, o me hago daño a mí mismo, me siento mal para que tú te sientas mal de forma indirecta. Eso es un maltrato pasivo. Pero después, Óscar, porque esa explicación, ¿quieres añadir alguna cosa más a esa explicación que estás dando? No, creo que es suficiente de momento. Pues te digo eso, Óscar, sí, porque después me gustaría que aplicáramos un poco técnicas, si no te parece mal, para un poco intentar ayudar a esa persona que está sufriendo maltratos de cualquier tipo, activo o pasivo, como tú has dicho antes, y darle herramientas para que puedan ser, como tú dices siempre, lo más ecológicamente posible, feliz, ¿no? Perfecto, así lo haremos. Me parece maravilloso. Sí. Querido Carlos, en las técnicas que tú has aprendido con Óscar, tú te las aplicas diariamente y después tu vida, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo ha evolucionado tu vida? Pues en sentirme más libre, y digo libre conmigo mismo en mis decisiones sin que me condicione tanto la opinión de otras personas, en vivir más plenamente y en paz. Y sobre todo una cosa que me ha ayudado y me está ayudando mucho es el diferenciar, tú lo has comentado antes, lo que es el dolor y el sufrimiento, ¿no? Yo el dolor puede ser físico, sobre todo, yo lo identifico como algo físico que te ocurre, o que lo sientes, que lo percibes, o por sensaciones, y eso pues lo aceptas o no lo aceptas, pero sí como yo puedo incidir directamente y soy responsable de la interpretación que hago de ese mismo dolor. ¿Cómo? Pues con la interpretación que yo hago con mi mente. Bien, si soy libre en el sentido de tomar mis decisiones sin ser coaccionado, ni por condiciones externas ni internas, intrínsecas o extrínsecas, de manera que yo elijo cómo reaccionar ante ese dolor, y me ha mejorado mucho porque yo me siento, como digo, más responsable, más libre de las decisiones que tomo, y las tomo con conciencia, ¿no? Sabiendo que cada pensamiento me lleva a una creencia, a un hábito, y nunca mejor dicho, a un estilo de vida, ¿no? O sea, en definitiva, entonces, imagínate, Carlos, que ahora mismo nos están viendo algunas personas en cualquier punto de la geografía nacional y que está pasando por un proceso personal complicado, como que evidentemente todos lo podemos pasar, ¿no? ¿Tú le aconsejarías siempre la atención con un coach para una mejoría de su vida en general? por supuesto, con un coach profesional
y con C de... ¿cómo es? Con C mayúscula. Con C mayúscula. con C mayúscula, y primero que vaya realmente a sincerarse consigo mismo, que sea la persona. Yo creo que las circunstancias nos lleva un momento a que nos invita a que seamos honestos y nunca mejor dicho pedir ayuda, ¿no? Es un acto de humildad y siempre tener la supervisión y la visión externa de un profesional, como bien dices, un Oscar iba a decir, un profesional, un coach, y sí, por supuesto. Puede ayudarle mucho en ver, como digo, la objetividad, porque ya una persona, yo mismo me puedo sabotear, me puedo autoengañar, puedo mirar para otro lado, puedo jugar con mi situación, pero si realmente estoy comprometido, si realmente quiero cambiar una pauta, debe ser... Pero comprometido contigo mismo. Conmigo mismo, por supuesto. Si no hay un compromiso personal, lo que yo aparentemente hago con los demás no es un compromiso, es capotear, es parchear, pero realmente no hay un cambio sustancial si yo no voy a trabajarme el patrón mental, en este caso las creencias, en definitiva mi paradigma, ¿no? Cómo yo interpreto, cómo yo enfoco, desde dónde lo enfoco. Si lo enfoco desde unas creencias sanas, que son ecológicas, nunca mejor dicho, y lo hago de forma coherente, por supuesto, tanto a mí a nivel personal, en primera persona, como a las personas con las que me relacione, van a ser relaciones fructíferas, van a ser llenas de armonía, van a ser llenas de afecto, de forma que no chantajee ni manipule a nadie, ni me deje manipular. Mira, Óscar, el hecho que solo una persona no sepa el trabajo del coach ya justifica que tú hagas una definición que me gustaría que la hicieras, y después, si te parece, me respondes a la pregunta esa de cómo podemos ayudar a la persona. Vale, pues justamente estaba pensando en explicarte de una forma así metafórica cómo un coach puede ayudar a alguien. Es que eso estaba en el guión, te lo hemos puesto. Sí, aquí nos basamos en guión, obviamente, como en tus programas de radio, igual, sí, todo es bajo guión, nada es improvisado. Guión además muy estricto. Sí, muy rígido, muy inflexible. Vamos a pensar una cosa, vamos a pensar que hay una persona que es sonámbula, ¿de acuerdo? Sí. Y dormido, se levanta y tiene la tendencia de irse a un bosque. Lo que pasa es que llega un momento en que no se despierta. Entonces, esa persona sonámbula, dormida, en automático, va por el bosque y va sufriendo diferentes tipos de daños. Se araña con una rama, se cae varias veces, ¿no? Y todo esto ocurre durante mucho, mucho tiempo, hasta que llega un momento que la persona ha traspasado su umbral de sufrimiento y de repente su cuerpo le despierta para que no siga sufriendo. La persona se encuentra en medio de un sitio oscuro que no conoce, como solamente ve los árboles, no permite ver el bosque, y se encuentra con mucho miedo y sobre todo fuera de su zona de confort, que sería en este caso su casa, su habitación, ¿vale? Esa persona en un primer momento no sabe qué hacer, siente mucho miedo, siente mucha ira o mucha tristeza dependiendo de su patrón de ego, pero tiene clara una cosa, que se ha despertado y que quiere volver. La figura del coach sería el guía, sería la figura de esa persona que está con un farol guiando a la persona por un camino. El camino no lo elige el coach, el camino lo elige la persona. ¿Cómo lo elige? Mediante una serie de preguntas mediante las cuales se va desvelando su pasado, y mediante el desvelar su pasado la persona va siendo consciente de cuáles han sido sus hábitos que le han perjudicado. O sea, otra vez viene la palabra consciente. Vamos a ver, la palabra conciencia es todo en coaching. Lo único que queremos desarrollar en la persona que viene a nosotros pidiendo ayuda es generar la suficiente conciencia para que pueda reprogramar su subconsciencia. Su pasado no le condiciona, eso cree él, porque su ego, su subconsciencia simplemente quiere repetir los mismos patrones y hábitos que sabe hacer. El ego no es malo, hay un desprestigio del ego, hay una especie de campaña contra ego que viene muy de Oriente, pero viene sin la información que tienen en Oriente, ¿de acuerdo? El ego es una parte de nosotros, inherente al ser humano en este tipo de sociedad. El ego hace que nos desarrollemos y nos identifiquemos
como seres individuales, ¿de acuerdo? Ni es malo, ni es bueno. Lo que no es positivo es creer que somos ese ego y simplemente dejar nuestra vida, nuestros actos, nuestra forma de interactuar en manos de él. La consciencia es la otra parte. El ego es una milésima parte de la consciencia de la persona. O sea, entonces hemos quedado que el coach es un guía. Es un guía. Es un guía del cliente o del... ¿Cómo es? Coaching, ¿no? ¿Cómo es? Coachee. Coachee. Sí, pero cliente en sí. Del coachee. Es decir, que sois un guía que vosotros acompañáis un poco para que esa persona no se sienta sola y desvalida. Es muy difícil reprogramar la subconsciencia, Antonio. Es muy difícil crear nuevos hábitos, nuevos parámetros de conducta. Es muy complicado darse cuenta, ser consciente de qué es lo que yo he estado haciendo no ecológicamente para que me haya afectado a mí y a mi entorno de esa forma. Bien, si te parece, Óscar, vamos a dar algunas pautas, las pautas que tú más o menos consideres que puedan ser beneficiosas pues, para esa persona que lo está pasando mal como consecuencia de las cosas que hemos comentado antes, ¿no? Es decir, porque esto no solo es válido para la persona que ha sufrido o que sufre maltrato, como tú antes decías, activo o pasivo, sino que es válido para cualquier circunstancia, en cualquier campo, inclusive laboral, profesional, personal, educativo, todo, ¿no? Obviamente, los malos tratos no solamente se pueden aplicar al mundo personal, familiar. Malos tratos hay en todos los sitios. En todos los sitios. En todos los sitios. Además, es laboral algo, también, claro. Por supuesto. El móvil, famoso móvil. Es algo que tenemos muy asumido. O sea, España viene de haber sido una sociedad dictatorial durante muchos años y tenemos asumido que en los trabajos, en las amistades, hay maltratadores y hay maltratados. O sea, es un rol asumido, ¿de acuerdo? Pero obviamente, aunque esté asumido, no por ello no tiene por qué afectar. Afecta y mucho. Yo tengo muchas personas que trabajan conmigo, personas que vienen a ser ayudadas, que se sienten solos, se sienten abandonados, se sienten maltratados. A todas esas personas, yo siempre lo que primero intento hacerles ver es que todo aquello de lo que son sufridores es por su propia causa. Porque si no partimos de entender que yo soy el causante de mi sufrimiento, es imposible cambiar nada. Si yo pienso Cuando tú le dices a una persona, una pregunta, cuando tú le dices a una persona, porque, corrígeme si me equivoco, pero siempre intentamos buscar culpables fuera de a las circunstancias que nos pasan, ¿no? El ego. Eso es el ego, ¿no? Eso es el ego. Bueno, entonces, cuando tú a una persona le dices que él es el causante de sus dificultades, me imagino que se sorprenderá, ¿no? En un principio sí, pero bueno, vamos a partir de la base, como te he dicho, de que las personas que vienen a mi escuela vienen ya con un cansancio de sufrir. Y muchas vienen ya con la conciencia de yo he permitido, ¿no? Obviamente, yo siempre digo lo mismo, no se puede insultar, no se puede anular, no se puede humillar. Uno se puede sentir insultado, uno se puede sentir anulado y uno se puede sentir humillado. Pero es imposible humillar a alguien o insultar a alguien. Son palabras definidas por letras, no tienen ningún tipo de valor, solamente el valor que la persona que las escucha les otorga. Si viene un niño de 3 añitos y te dice eres tonto, pues sonreirás y le harás así en la cabeza. Pero si viene una persona de 40 años a la cual además le tenemos admiración, o de 50 o de 60, y te dice que eres un estúpido desde la cabeza hasta los pies, posiblemente le des mucha más importancia. Pero la importancia no la tienen las palabras, ni la persona que viene. La tiene como tú lo percibes. Nosotros, exactamente. Es lo que yo llamo cosmovisión. Es la forma que yo tengo de ver el universo, el cosmos, lo que me rodea, mi entorno, mi zona de confort, ¿de acuerdo? Así yo traduzco, ¿vale? Traducimos según nuestra cosmovisión. ¿Qué hacemos en un proceso de coaching? Pues damos herramientas de PNL, programación neurolingüística, e intentamos acompañar a la persona, como te he dicho antes. Pero lo primero que tiene que hacer es ser consciente de que es él el que permite ese sufrimiento en su vida y que sus acciones también causan sufrimiento en otras personas. A partir de ahí, si somos conscientes de nuestro poder, que es absoluto, es infinito en nuestro universo, porque mi universo no tiene nada que ver con el tuyo. Mi realidad no tiene nada que ver con la tuya. Yo traduzco el entorno desde un punto de vista, tú lo traduces desde otro punto de vista. Y Carlos, nuestro amigo común, también, desde otro punto de vista. Entonces, si partimos de que no hay una realidad común, sino que hay tantas realidades como personas, y la persona que sufre interioriza eso, ya empieza a ser consciente de que su realidad particular
En esa realidad está el dolor como algo inherente, por lo cual todo le duele. Un comentario, ver a dos personas riéndose, ya piensan que se ríen del mismo, y ya sobre todo cuando alguien acciona directamente para causarles dolor, lo traducen como un dolor directo. O sea, lo asumen, me quieren hacer daño, asumo ese daño y me siento mal, ¿vale? Pero a su vez eso tiene otras consecuencias. Entonces vamos a partir de eso, de la primera base, que es yo soy el que traduzco mi realidad, yo la traduzco según mi mente está programada, y según esa programación yo luego reacciono. Desde ese punto de vista del protagonismo, la persona ya empieza a cambiar directamente. Es más, la mirada cambia. Tú ves como una persona viene a nuestras reuniones de los viernes, ¿verdad, Carlos? Sí, sí. Muchas veces vienen personas a las reuniones de los viernes por la noche, que son gratuitas para cualquier persona que lo necesite y no pueda pagar. Vienen personas que vienen con una mirada, las cejas, su lenguaje no verbal es victimista absoluto, ¿no? Y según yo voy hablando y personas van preguntando y aportando, según vamos creando ese maravilloso contexto neurológico, ¿no? Cognitivo que provoca el cambio, las miradas de las personas van cambiando. Desde la subconsciencia victimista hasta un protagonismo con ganas, con ansias de crecimiento y de cambio. Vamos a recordar varias cosas, amigos, amigas. Vamos a recordar que mañana en Ondas y Radio 2000 estará una de las más prestigiosas medium del mundo, como es Malin Rosnell. El próximo jueves en Derecho a Hablar Radio vamos a contar con la presencia, bueno, están invitados diferentes personas, diferentes partidos políticos, para que vosotros podáis preguntarle todo aquello que consideréis oportuno referente a la ley de violencia de género. Ya nos han dado su participación las personas, una representante del Partido Ciudadanos. El resto de las personas estamos pendientes que nos digan su respuesta. Este espacio queremos que sea participativo y donde todos podáis opinar, comentar todo aquello que consideréis oportuno. Ya sabéis que el espacio siempre de Derecho a Hablar Radio es un espacio pues enormemente participativo, al igual que es este espacio en televisión, porque si alguno de vosotros, alguna de vosotras considera oportuno rebatir pues alguna cosa de las que aquí se ha dicho, que no está de acuerdo, que sí quiere participar, que sí quiere comentar, que sí quiere contar su experiencia personal, que quiere transmitir pues alguna cosa o tiene alguna idea de cómo mejorar, encantado de poderlos atender, porque estamos para eso. Derecho a hablar, como siempre decimos, es derecho a hablar, o sea, que aquí puede participar todo el mundo que lo desee, lógicamente siempre bajo un prisma de respeto hacia la opinión de los demás. Querido Óscar, vamos a centrar el tema, si te parece, en lo que puedan ser pautas que puedan ser positivas o pautas de conocimiento para los televidentes. Vale, por ejemplo, algo muy que sinceramente ayuda muchísimo, ¿sí?, es lo que llamamos la técnica del observador. Ajá. En coaching o en PNL, ¿no? Que es esa persona cuando está a solas, esa persona que se siente maltratada, esa persona que sufre, cuando esté a solas, que imagine las situaciones que vive en primera persona, que las imagine en tercera. ¿Vale? Que haga una visualización mental donde ella se vea en tercera persona recibiendo o dando ese sufrimiento, ¿de acuerdo? Y que como un espectador sienta las emociones que un espectador sentiría. Perdona, Óscar, ¿puede ser un poco algo así como que una tercera persona nos diera consejos, una opinión, algo así, ¿no? Es decir, con lo cual muchas veces el viejo refrán español dice que consejos doy que para mí no tengo, algo así, ¿no? Es decir, más o menos... Consejos vendo y para mí no tengo, para mí no tengo, algo así sería, ¿no? Sí, vamos a ver, desde esa perspectiva del observador de tercera persona que está viendo, ¿no?, la situación que antes ha generado o ha sufrido en primera, desde esa tercera visión se pueden sacar conclusiones muy distintas a las que se sacan en primera, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí que se autoaconseje mediante esa observación. Y luego hay otra técnica muy importante que es, yo lo llamo los titulares de los periódicos, que es mediante el presente que esa persona está viviendo, que imagine diferentes titulares acerca de su vida de aquí a 1, 5, 10 años, ¿no? Por ejemplo, una mujer que está sufriendo malos tratos y permitiéndolos con hijos, con una hija.
y ve cómo esa hija está viendo en tercera persona esos malos tratos y los está asumiendo como una forma de vida, porque es así, dado que su madre lo permite. Los patrones se repiten. Claro, dado que su madre lo permite, ¿no? Pues yo, por ejemplo, hice, en un proceso de coaching, hice esta técnica a una mujer que estaba sufriendo malos tratos, pero no daba el paso de denunciar a su pareja, ¿no? Entonces le puse un titular y le dije, ¿no? Murcia, año 2024, tal nombre, que era el nombre de su hija, ¿no? Aparece asesinada, degollada por su pareja, ¿no? Y le hice entrar en una visualización de ese titular, de ese periódico, con la foto de su hija encontrada por la policía, ¿no? Y la mujer entró en un shock donde vio que su presente, obviamente, estaba condicionando el futuro de su tendrá hija. consecuencias del futuro, ¿no? Y luego me fui a un futuro menos radical, ¿no? Mujer, el nombre de la hija otra vez, ¿no? Denuncia por malos tratos a tal persona después de no sé cuántos años de sufrimiento, ¿no? Perdona, pero te refieres a malos tratos reales, no ficticios, ¿no? Porque unas veces sabes tú que también... Sí, reales. Vale. Hablo de un maltrato real, no de un maltrato pasivo mediante una falsa denuncia, ¿no? Entonces, a base de diferentes titulares, hice que esta persona entrase en conciencia de que su presente, sin remedio, tendrá connotaciones en su futuro, ¿no? Y esta persona pues denunció a su pareja, se separó y bueno, pues tomó un nuevo camino en la vida muy distinto al que estaba llevando. Es decir, que son ejercicios sumamente prácticos. Sí. Ahora vamos a hacer, porque has puesto una parte, si te parece, de la cuestión, ¿no? Porque es verdad que existen chicas lamentablemente maltratadas por caballeretes, pero también existe lo contrario, es decir, imagínate que un papá no puede ver a su hijo como consecuencia pues de una actuación por parte de la mamá, Sí. o que se ha ido fuera de viaje, o que tiene la posibilidad de que no la deja ver por la razón que sea, y que le has puesto una denuncia falsa. ¿Qué ejemplo podríamos ponerle ahí, Óscar? ¿Pero ejemplo para qué? ¿Qué ejemplo? O sea, imagínate, por ejemplo, que un papá no puede ver a su hijo porque su mamá se lo impide. Y ese papá está sufriendo tela marinera como consecuencia de ese tema. ¿De qué manera podemos ayudar a ese papá? Es decir, ¿qué titular tú pondrías a ese papá? A ver, el primer titular es ¿de qué te sirve ese sufrimiento? Ese sufrimiento te potencia, ayuda, tu sufrimiento hace que generes soluciones para poder dar lugar a un nuevo presente, o simplemente ese sufrimiento lo que hace es que tengas una absoluta introversión hacia tu entorno, te limita y te paraliza. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Buena observación. Sí, obviamente el sufrimiento no potencia a nadie. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de que esa persona entienda que el ir por la vida, porque obviamente quien sufre va de víctima, eso es inherente, ¿de acuerdo? Afecta a su entorno de una manera mucho más negativa que si esa persona asume su situación, aunque sea una situación aparentemente injusta, ¿de acuerdo? Sí. La asume. Ok, me ha ocurrido esto, mi exmujer, por un dolor que ella tiene, por su forma de ser, por sus patrones, me ha denunciado injustamente y una consecuencia es que no puedo ver a mi hijo durante un tiempo, porque obviamente eso no es para toda la vida, eso es durante un tiempo, ¿de acuerdo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para este tiempo generar todas las herramientas y soluciones posibles para que el tiempo sea menor y este tiempo que va a transcurrir hasta que yo vuelva a ver a mi hijo, yo sea una persona digna dentro de mi dignidad? Porque conozco casos que por malos tratos reales les han impedido ver a los hijos y el hombre ha sufrido muchísimo. Y la primera vez que ha visto a ese niño, lo que ha hecho ha sido proyectar en ese niño todo el dolor que ha sentido. El niño obviamente ha rechazado eso. Un niño no está preparado para alguien que no ve durante tiempo, de repente que esa persona se rompa en lloros o rompa en lágrimas o empiece a contarle todo lo que ha sufrido. Los niños no quieren eso. Además es que no tienen que obtenerlo. Entonces, yo he preparado a personas para esa primera visita a los hijos, para que sea una visita absolutamente ecológica. Y te puedo asegurar que los resultados son espectaculares. Cuando el padre va a ver a ese niño por primera vez después de un tiempo y lo va a ver bajo el no sufrimiento, bajo la no obligación emocional, y lo va a ver bajo una naturalidad absoluta, ¿no? Y con ciertas técnicas de acercamiento al niño, la respuesta del niño ha sido increíble.
¿Me puedes decir dos técnicas para el acercamiento del niño? Porque muchos papás, muchas personas que nos están viendo tienen ese problema. Vale, vamos a ver, cuando un niño hace mucho que no ve a su padre o a su madre, obviamente el niño ha sufrido un distanciamiento afectuoso emocional. Entonces, cuando el padre o la madre ven al niño y rompen en emoción y lo abrazan, lo achuchan, lo medio rompen, lo comen a besos, el niño puede resultar todo lo contrario, ¿vale? Una técnica es la técnica del espejo, ¿vale? Así como reacciona el niño, reacciona el padre. En vez de obligar al niño a que reaccione como nosotros pensamos que tiene que reaccionar, todo lo contrario. Vamos a acompañar a ese niño. Vamos a hacer un vals. Si el niño muestra una distancia, nosotros respetaremos esa distancia. Si el niño se va acercando, nosotros nos iremos acercando. Si el niño se vuelve a alejar, nos volveremos a alejar nosotros. De esa forma, el niño entiende que hay un respeto hacia su mundo emocional. Lo entiende de forma muy subconsciente, ¿eh, Antonio? No hablamos de pensamientos conscientes y menos con niños, ¿vale? Y de esa forma, el niño es el que va tomando la iniciativa. Si vemos que no la toma porque es un niño al cual le han hablado mucho de nosotros, Que suele pasar muchas veces mal. que esa es la segunda herramienta que suele pasar, entonces entablaremos conversaciones sin no nombraremos a la otra persona, no nombraremos a la madre o al padre que ha hablado mal de nosotros. B, no hablaremos de nosotros. Haremos preguntas al niño sobre su mundo e entablaremos un diálogo, una conversación sobre el mundo del niño. Le haremos preguntas en un principio muy superficiales, que nos cuente, iremos deshojando la cebolla, que nos cuente primero toda su superficialidad, que nos diga tonterías, que nos diga lo que él crea. Pero una vez que el niño ya ha entablado un guión, ha entablado un lazo de conexión comunicativa con el padre o la madre, automáticamente el niño empezará a expresar sentimientos y a expresar emociones. Y ahí es cuando podremos tomar nosotros el guión de la comunicación. Óscar, estoy recordando ahora mismo, el otro día me mandaron un WhatsApp con una conversación estaba grabando el papá al niño para que el niño le contara, el niño contaba de viva voz un poco lo que la mamá le estaba diciendo respecto al padre. ¿Eso es positivo o es negativo? Es muy negativo. Muy negativo, ¿no? Sí. Vamos a ver, entre padres separados ya no hablamos de malos tratos. Vamos a irnos a algo mucho menos radical, ¿no? Resulta que pues el niño va con el padre el fin de semana o el tiempo que le pertenezca y el padre se dedica a intentar sonsacar información, ¿no?, de qué es lo que la madre piensa de él. Pero es que luego el niño vuelve con la madre y la madre lo que hace es hacerle el tercer grado de interrogatorio a ese niño para obtener toda la información. A ver qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Al final el niño no solamente se convierte en un correo personalizado, sino que a la larga desarrolla herramientas para obtener protagonismo cuando está con uno y cuando está con otro, ¿de acuerdo? Y comenzará a usar una de las utilidades más espeluznantes que existen, que es la crítica. Cuando voy con mi padre, critico a mi madre y le cuento cosas para que mi padre me premie, y mi padre me premia con cariño, me premia con objetos, ¿no? Y cuando voy con mi madre, critico a mi padre y le cuento toda esa información que creo que ella quiere oír, ¿no? Para obtener el reconocimiento, regalos... Protagonismo, exactamente. Protagonismo y victimismo, ¿no? Mi padre no me ha dado, mi padre no me ha dicho, yo me siento mal, y va con el padre y le dice lo mismo de la madre, es que mi madre no me da, mi madre no me quiere, ¿no? Entonces, pero eso es, obviamente, es una consecuencia ¿de qué? De esa primera generación de preguntas y respuestas que se han intentado obtener de ese niño. Y también, no le iba a decir que también pasa de ser manipulado a, como tú bien dices, a adquirir esas herramientas, esos conocimientos para manipular, con lo cual es un toma y daca, una relación enfermiza que no beneficia a ninguno. Pero no solo eso, sino porque entonces a ese papá habría que decirle después que pusiera el titular de su hijo dentro de 20 años, con lo cual por supuesto. Cambiaría por completo la percepción, posiblemente, ¿no? No 20 años, nos vamos a 10 años, es más que suficiente. Los titulares no hace falta irse a 20 años, pero sí, obviamente, ¿no? Cuando vemos que esos padres cogen a los niños y venga y el niño se ve en una tesitura que no es suya por naturaleza. Entonces se ve obligado ¿a qué? Pues obligado a desarrollar herramientas que no corresponden a su edad, pero que luego, en cuanto el niño tenga una edad un poquito más madura, va a utilizar inherentemente. Claro, con lo que eso después comporta de cara un poco en el tema del futuro del niño.
O sea, es decir, Claro. el niño después se puede convertir en un pequeño cabroncete. En un manipulador, obviamente, e intentará manipular a todas aquellas personas que estén en su zona de confort, a su pareja, a sus hijos, hará todo lo posible por seguir desarrollando la herramienta que le ha causado sensación de protagonismo. Y como es lo que ha vivido, entenderá como justificado, que es lo que corresponde, lo adecuado y perfectamente saludable. Y además lo que hace es decir, los demás me obligan a que les manipule. Esa es su verdad. Su creencia es, los demás me obligan a que les manipule porque realmente no saben vivir sus vidas sin mí. Esa es una creencia. Me está resultando, Óscar, esta percepción completamente inédita, y estoy convencido de que muchísimas personas que nos están viendo les va a ser de mucha utilidad, pensando, porque muchas veces los papás y las mamás actúan como consecuencia de eso que tú dices, como consecuencia de eso que tú estás diciendo, para dar el protagonismo indebido al niño, con lo cual le estamos haciendo de alguna manera menos psicológicamente menos psicológicamente feliz. O sea, ese chico después tendrá, se me ha ido un poco el argumento que te iba a decir, pero después ese niño va a tener complicaciones grandes en su vida. Claro, complicaciones emocionales muy grandes, claro, pero que también están asumidas, porque como les ha visto en sus padres, les asume él. O sea, si yo vivo en el seno de una familia disfuncional emocionalmente y veo que mi padre sufre y mi madre sufre, yo el día de mañana, para mí, no voy a entender la vida sin sufrimiento. Claro, el proyecto de una familia feliz, eso es imposible, no lo he visto, no lo he vivido, no lo he leído en mi entorno. Mi cosmovisión se basa en el sufrimiento y yo haré todo lo posible por A, encontrar una persona tan víctima como yo, y B, por causar el sufrimiento emocional que para mí es la sal y la pimienta de la olla de la vida. Y repetir, ¿no? Repetir los patrones familiares. Y repetir los patrones de hábitos familiares, claro. Y además, tú, una vez que yo asistí a una de tus charlas, decías que después ese niño está loco por largarse de casa para vivir su propia vida y generar otro caso similar al que está viviendo. A ver, hay dos patrones, porque las personas desarrollamos el valor en positivo o en negativo, ¿no? El valor del sufrimiento, que es un valor. Si la persona lo desarrolla en positivo, en cuanto ese niño se va de casa, está deseando formar una familia para poner en marcha el valor. Pero si lo ha desarrollado en valor negativo, es todo lo contrario. Es un niño o una niña que va a huir de formar una familia para no vivir todo eso. De manera que son estas personas que se dedican al ocio, ¿vale? Pero no tienen ningún tipo de valor emocional en su vida. Huyen, no se quieren comprometer, no se quieren implicar, no quieren desarrollar emociones, son personas que utilizan sexualmente a otras, pero de ahí no pasan. Todo eso es porque han desarrollado el valor negativo del sufrimiento. No quieren sufrimiento, huyen de cualquier tipo de implicación emocional. Carlos, ¿tú conocías realmente el caso este, en profundidad me refiero, de lo que está pasando en muchísimas parejas en cuanto al tema porque en televisión nos venden la idea de la violencia de género, pero no solo pasa ahí, ¿no? Porque yo estoy recibiendo muchos WhatsApp, muchas cosas, donde muchas personas nos dicen que tienen una desinformación absoluta respecto a este tema. Es decir, porque hay... ¿Tú tienes una información real? ¿Tú conocías tú en profundidad este tema? No, sinceramente en profundidad no es un tema que haya tocado, vivido. Lo conozco pues situaciones de personas cercanas a mí y demás, pero vamos, no te puedo sinceramente decir mucho objetivamente sobre... Si te refieres a mi opinión personal o sí. a mi opinión personal. Yo creo que el maltrato de alguna manera inconscientemente lo vivimos, porque si fuésemos conscientes pondríamos creo, medidas o con profesionales o como bien decía Óscar, darnos cuenta, pararnos a ver dónde me lleva este sufrimiento. Y más allá, si soy capaz de darme cuenta del sufrimiento, cómo yo colaboro en que eso siga sucediendo, en mantener un poco la dinámica de que eso se repita, y si no buscar, entre comillas digo buscar, inconscientemente a personas que me refuercen esa emoción. Retroalimentar el sufrimiento. Correcto. Y cuando no, si tenemos la oportunidad de ver la luz
de pedir ayuda, pues de alguna manera buscamos excusas para autosabotearnos, porque realmente es un campo que no dominamos, no conocemos, y nos da más miedo aquello que no conocemos, aunque nos pueda reportar mucho y bien, que lo que conocemos. Pero bueno, es algo que yo dentro me he acomodado, conozco y bueno, y aun padeciéndolo, aun sufriéndolo, pues lo justifico y... Lo que algunas personas denominan la zona de confort. Correcto. Fíjate qué interesante eso que estás diciendo, Carlos. Ayer vino a mi taller de ayer por la noche, a la reunión de inteligencia emocional, vino una chica de Madrid que había pasado por una experiencia malísima, una chica con un carácter muy sumiso, muy victimista, que tiene muchas ganas conscientes de salir de ese mundo donde ella lo que busca son hombres de un patrón maltratador, ¿vale? Cuando salimos, yo me acerqué a ella y me dijo, es que me gustaría trabajar contigo, pero vivo en Madrid. Y yo le dije, no te preocupes porque yo te voy a dar el teléfono de la que fue una de mis mentoras en el máster de coaching para que ella sea la que te acompañe. Dijo, sí, adelante, ¿no? Y ya vi que había autosabotaje porque tardaba en sacar el móvil. Empezó ahí el autosabotaje, ¿no? Le dije, saca el móvil, la fui empujando, saca el móvil, que te diga el teléfono, sacó el móvil, no acertaba a la tecla, acertó, apuntó el número y cerró el móvil. Y lo guardó. Yo sabía que no lo había grabado, pero no conscientemente. No lo había grabado subconscientemente. O sea, se estaba autosaboteando de una forma directa, muy clara, ¿de acuerdo? El no guardar el número para luego tener la excusa de no llamar a la persona. Después de la cena, cuando se fue, le dije, ven un momentito. Digo, ¿me puedes enseñar, por favor, el teléfono que te he dado? Dice, sí. Abrió el móvil, buscó a la persona y no estaba. No lo había grabado. Entonces, hice una serie de ejercicios con ella de respiración, de entrada en consciencia, y una vez entonces ya fue capaz, se sintió fatal, porque se dio cuenta de que se había autosaboteado. Grabó el móvil y es más, le mandó delante de mí un mensaje a esa persona. O sea, nos autosaboteamos de muchas formas y a veces muy directas, ¿eh? Muchísimo. Muy interesante lo que has dicho, Carlos. Bueno, amigos, pues después de esta aclaración de Óscar, fijaros de qué manera un coach os puede ayudar. Y en este caso concreto, Óscar está en Murcia, su mentor está en Madrid, con lo cual, pues si alguno de vosotros que nos está viendo en cualquier punto de España, pues tiene la posibilidad de llamar a Óscar, y Óscar os puede o bien atender él, o bien puede recomendar, en este caso, un profesional con coach con C mayúscula, sí, que vaya siempre, pues en general, en vuestro propio beneficio, pero no solo, ojo, en vuestro propio beneficio, porque antes tanto Carlos como Óscar han hablado del beneficio vuestro y de vuestro entorno. Es decir, lo importante, permitirme esta pequeña opinión, sois vosotros mismos, evidentemente, pero si vosotros estáis, vuestro entorno es un fiel reflejo de lo que vosotros estáis viviendo. Por consiguiente, si cambiáis vosotros, cambia vuestro entorno. ¿Es así, Carlos? Es así. ¿Es así, Óscar? Es así, correcto. Se nota que voy a tus clases, ¿no? Sí, se nota. Que voy a tus clases, ¿no? Se nota porque me confundes el nombre cada 2 por 3. Eso es bueno, eso es que la conciencia está rompiendo ahí ciertos moldes. ¿Quién te he dicho ahora? Carlos, me llamo Carlos por quinta vez. No te preocupes, tú sabes que eso es... Nos queremos igual. Un vicio que tengo. Sí. Siempre es un vicio que tengo. Ya me tendrás que decir algo, darme alguna explicación, si eso es racional, si la tiene, ¿no? Autosabotaje. Absolutamente. Pues mira, bueno, ya me has dejado firmado. Querido Carlos, ¿alguna alguna explicación, alguna aclaración, alguna cosa, contar tu testimonio, tu experiencia respecto a esta conversación que hemos mantenido en Carlos Murcia? Yo básicamente diría la importancia, la mucha importancia que tiene en el trabajo cuando uno decide realmente progresar en tomar las riendas de su vida, en querer aceptar, sea lo que sea, y digo sea lo que sea, desde dónde parte. Muchas gracias. Querido Óscar, muy brevemente, porque ya me han dicho que tenemos un par de minutos, nada más. ¿Qué deseas? No, lo que deseo es un poco la última reflexión rápida y urgente que quieras hacer. Vale, la última reflexión rápida y urgente. El sufrimiento es gratuito a priori,
pero causa muchos pagos emocionales a posteriori. Todo lo que nosotros hacemos afecta a nosotros, a nuestro entorno y al entorno de nuestro entorno. No es tan fácil, no es tan gratuito como parece. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, recomendación de terapeuta con C mayúscula siempre, ¿no? Si no, obviamente, si las personas no son autodidactas y no salen por sí mismos, que busquen a alguien que les ayude, siempre, Óscar, claro que sí. necesito, por favor, que me dejes un número de teléfono para los oyentes que puedan un poco, y una página web. Vale, pues mi número de teléfono directo, en este caso es el teléfono móvil, es el 691 20 22 15. 20 22 15. 691 20 22 15. Y la página web sería www.coachingsystem.net. Bien, amigos, pues gracias, Óscar, gracias, Carlos. Bueno, amigos, nosotros ya nos despedimos hasta el próximo jueves en Derecho a Hablar Radio, donde van a intervenir diferentes representantes de partidos políticos. Están todos invitados, después irá quien quiera o pueda ir, y donde podéis participar todos los que consideréis oportuno, haciendo vuestras preguntas a ellos. Queremos agradeceros de nuevo vuestra presencia. El próximo fin de semana tocaremos el tema de segundas esposas, que ha sido una sugerencia de nuestra amiga Blaya desde Valencia. Así que, amigos, ya sabéis, siempre si queréis participar, llamadme. Si queréis estar aquí, pues bueno, pues participar conmigo. Así que buenas noches y hasta el próximo domingo. Muchas gracias.